A esta hora, como todos los días, el devocional De mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y la palabra de hoy, una palabra de mucha bendición. Yo sé que usted prepare allí prepare su oído, usted prepárese, porque lo que vamos a escuchar hoy va a ser de gran edificación para su vida, Vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo por acá el capítulo 7, que habla sobre el discurso de Esteban, defensa y muerte de Esteban. También la lapidación, o sea, el momento de la lapidación, de la muerte por castigo, por piedras. Fue muerto por lapidación, se llama eso. A pedradas. Ese era el castigo más cruel también en aquella época. Las piedras eran como proyectiles, de acuerdo a la fuerza de la persona que lanzaba la piedra. ¿Y de qué manera la lanzaban? Porque recuerden que el rey David lanzó la piedra al gigante con una honda, le llaman comúnmente, bueno, en estas regiones le llaman caucheras también, en algunas regiones, ¿sí? Y también cuando la lapidación la hacían con la mano, con el brazo. Imagínense esa velocidad inicial de una piedra de una persona que era bastante musculosa. Venía o salía con una velocidad inicial bastante fuerte para golpear y para herir, y también de la misma manera para matar. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz, de mañana oirás. Y este libro de los Hechos, escrito por Lucas. Recuerde que el libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas. El médico Lucas no era discípulo de Jesús. Él no fue discípulo de Jesús dentro de los 12. Se hizo discípulo después. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Algunos confunden que el libro de los Hechos lo escribió el apóstol Pablo y están completamente equivocados. Sí, porque ahí aparecen los testimonios del apóstol Pablo, pero no lo escribe Pablo, lo escribe el médico apóstol Lucas. ¿Sí? Lucas. Y también tenemos que tener en cuenta que en el Nuevo Testamento hay dos libros, que es el libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis. Las demás son cartas. Las cartas del apóstol Pablo son 13 y las cartas generales son 8, para un total de 21 cartas. Los otros 4 que le llamaríamos libros serían los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es como manera de información para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, la parte importante de este día maravilloso para enseñar es en la muerte de Esteban. Dice la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7 del 54 al 60, y dice de la siguiente manera. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sigue diciendo, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos,
dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a una. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, expiró, dice la palabra del Señor. Este es un tema importante que tratar, porque de aquí surgen muchas preguntas que de pronto usted tiene dudas de estas preguntas, o tiene duda del por qué Esteban muere de esta manera. Pues algunos realmente disciernen en que murió de la manera prácticamente que muere Jesús, de una manera trágica. No en la cruz, pero sí de una manera trágica, de una manera sufrida y de una manera dolorosa. Es más, hasta Esteban también en su hora de muerte, de sufrimiento, expresa casi las mismas palabras que usó nuestro Señor Jesús cuando muere. Le dice al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al igual que Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también hay un clamor de intercesión. Esteban intercede también por ellos cuando le dice que no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, al igual que nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice al final de su sacrificio, dice que expiró, murió. Pero había algo que era motivo de la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que motivó a estas personas para que mataran a Esteban? ¿Qué fue lo que les ofendió a ellos? Si la misma palabra dice en Hechos capítulo 6 sobre el arresto, porque la palabra también dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Y ellos miraban esos grandes prodigios, quizás milagros, quizás señales sobrenaturales. Entonces, ellos se levantaron contra Esteban. Entraron en una disputa, en una discusión. ¿Pero por qué, pastor? Porque la palabra dice en Hechos capítulo 6:10 que ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. El espíritu está con E mayúscula, con que hablaba. O sea, era el mismo Espíritu Santo que hablaba a través de la boca de Esteban. Esteban era un instrumento usado en este momento. Pero ellos entran porque no podían resistir a la sabiduría que Esteban estaba dando en ese momento. Y eso causó en ellos envidia, hermano mío. Claramente lo dice Hechos capítulo 6:10. No podían resistir a la sabiduría. Entonces, fíjese que hicieron casi lo mismo cuando enterraron el cuerpo del Señor. Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, que era lo que ellos realmente defendían, contra Moisés, que era la ley, y contra Dios. Entonces ellos llegaron y comenzaron a mover al pueblo, comenzaron a incitar al pueblo, comenzaron a incitar a los ancianos y a los escribas. Y entonces comenzaron a irse en contra de Esteban. Lo arremeten, lo arrebatan, lo
Lo agarran y lo traen al concilio. Y fíjese que le pasa lo mismo que al Señor Jesús, es que era algo típico, ¿sí?, de lo que sufrió Jesús. Y pusieron testigos falsos, también igual que el Señor. Lo pusieron delante del concilio. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea que ya le añaden otra mentira. ¿Sí? Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese. Mire la unción tan tremenda, la llenura de gracia que tenía Esteban, que los mismos que estaban allí vieron su rostro resplandeciente. O sea que había una llenura sobrenatural. Había algo que sobrepasaba los límites visuales. Los ojos de los que estaban alrededor, dice todos que estaban sentados, vieron la misma imagen. Tuvieron la misma visión de ver el rostro de Esteban como la de un ángel. Y todas estas cosas, entonces, comenzaron a atacar a Esteban y a presionarlo. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, bueno, pero esto es así. Y él comienza a predicar desde los tiempos de Abraham. Él comienza a predicar desde los tiempos de Abraham. Y fíjese que no lo dejan, no lo interrumpen, sino que Esteban en Hechos capítulo 7 comienza a dar prácticamente una prédica, una evangelización, y a recordarles a ellos realmente quiénes eran ellos y quiénes eran el pasado de ellos, inclusive de Esteban. Y habla sobre Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que hicieron, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de José, todo, hasta llegar a dónde, a los profetas. Él da una excelente prédica allí y les recuerda a ellos todo lo que realmente hicieron los padres. Él le llama a los padres, nuestros padres, todos los errores que cometieron con Moisés, todos los dioses que adoraron en vez de adorar al Dios Padre, porque ese realmente era la orden de Dios, que no se adorara a otros sino al Dios Padre, a Jehová de los ejércitos. También habla de Josué, habla de Salomón, habla de David, de todas estas cosas. Y entonces a la final ellos les dicen a él, pues todas estas cosas, y él dice, bueno, ustedes son unos duros de cerviz, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, porque han resistido siempre al Espíritu Santo, también como vuestros padres y también ustedes mismos. Entonces les pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, ya hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta prédica, ¿sí?, de Esteban, les ofendió a ellos, porque les habló toda la verdad y la habló frente con frente. Por eso es que Hechos 7:54 dice la palabra, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, tenían mucha rabia. Ellos tenían mucha rabia contra Esteban. Ellos tenían envidia. Ellos ya con el corazón, con la vista, ya habían matado a Esteban. Como era una rabia que salía de lo más profundo de ellos. Así como cuando usted
y yo cogemos esas rabias dentro y bueno, a veces no, pues no, ya no queremos hacer más nada porque realmente reflexionamos de que está el Espíritu Santo en nosotros. Pero de igual manera, la palabra dice que airaos. Tenemos derecho a airarnos. Ojo con esto. Hay un derecho de airarnos sin pecar. Te lo voy a repetir. Nosotros tenemos un derecho adquirido por Dios de airarnos sin pecar. Coger mucha rabia, coja toda la rabia que quiera. Pastor, pero si es cristiano, es pastor, es apóstol, coja toda la rabia que quiera, pero sin pecar. Sin pecar. Eso está completamente establecido. El problema es que peque dentro de la rabia, que ya vienen entonces las ofensas con malas palabras, ofensas con malas palabras, dichos con malas palabras y también con ataques verbales y personales. Ahí sí ya entra el pecado dentro de la rabia. Pero sí hay un derecho de airarnos como personas humanas normales. Nosotros somos normales que cualquier persona en el mundo, igualita. Entonces, estas personas no estaban, sino tenían mucha rabia, pero era por lo que Esteban hablaba, porque nuevamente dice Hechos capítulo 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno, él estaba confiado en lo que, y él dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Número 1, los motivos por los cuales muere Esteban. De pronto el primer discernimiento es, vio la gloria de Dios, y esto le costaba a Esteban la muerte. Nada más con ver la gloria de Dios, ya tenía que morir. Pero ellos se ofenden más todavía cuando Él les dice a ellos, Él les dice porque estaba lleno del Espíritu Santo. En el 7:56 de Hechos le dice, he aquí veo los cielos abiertos, número 1. Y número 2, lo que le ofende a ellos es, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y este es un tema de explicar. Por la confesión de él. ¿Por qué matan a Esteban? Por la confesión de él. ¿Qué fue lo que le molestó a ellos, pastor? Mire, a ellos no les molestó que él hubiese dicho que veía los cielos abiertos. A ellos no les molestó eso. Fíjese. A ellos no les molestó que él dijese que vio a Jesús. A ellos no les molestó eso. A ellos les molestó que él dijo que vio a Jesús a la diestra de Dios. A ellos sí les molestó eso. O sea, en la posición que él revela, la posición que él habla, eso fue lo que le molestó a ellos. O sea, el ver la gloria de Dios no le molestó a ellos, fíjate. O el decir, él vi a Jesús, estoy viendo a Jesús, no le molestó. Le molestó fue la posición en la cual Esteban explica dónde se encontraba. ¿En qué posición? Cuando él dijo, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra. Eso le ofendió a ellos. Por eso es que en Hechos 7:57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, lo arremataron. ¿Por qué? Porque le ofendió que él dijo que Jesús estaba a la diestra. Eso le ofendió. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué ellos se ofenden? ¿Por qué ellos se ofenden de las palabras que Esteban dijo que estaba Jesús a la diestra? Pero ¿por qué ellos se ofenden? ¿Por qué se tienen que ofender? Porque ellos eran muy estudiosos de las Escrituras. Ellos conocían mucho la ley y conocían todas estas cosas. Y sabían que a la diestra de Dios, como ellos estaban sujetos a la palabra, sabían, escúcheme bien, levántale el volumen a la radio porque esto es una revelación escrita que está en la palabra. Ellos
conocían mucho la ley, conocían las escrituras. Y ellos sabían que a la diestra de Dios, según ellos, no podía estar Jesús. Entonces esa para ellos era una ofensa, era una blasfemia. ¿Contra qué, pastor? ¿Contra Dios? No. Contra la ley de Moisés, según ellos. Porque es que ellos eran muy celosos de la ley de Moisés. Ellos eran muy celosos de las escrituras. Y nadie podía tomar esa posición de la derecha o de la diestra, sino solamente lo que estaba en la ley. Pastor, ¿y qué decía la ley? Bueno, si usted me acompaña allí a Deuteronomio capítulo 33, ahí vamos, Deuteronomio capítulo 33, para descubrir que hay cosas que están en lo oculto, pero realmente están escritas. Esos son misterios revelados ya, que están escritos. Si usted se va a Deuteronomio capítulo 33, usted lo puede buscar en su Biblia electrónica o en su Biblia tradicional. Deuteronomio capítulo 33, en el versículo 2, dice de la siguiente manera. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Escuche, con la ley de fuego a su mano derecha. Hay una versión que dice en este versículo de Deuteronomio 33:2, y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Entonces, lo que confesó Esteban para ellos fue una herejía. Pero en realidad no fue una herejía. Fue una tremenda revelación que le dio el Espíritu Santo a Esteban para poder revelarle a ellos una verdad, un misterio escondido, que ya no era un secreto, sino que era un misterio revelado. Era escondido como secreto, pero ya era un misterio revelado. O sea, lo que les quiso decir Esteban es que él pudo ver el cambio, ¿sí?, de lo que estaba a la derecha antes, en el tiempo del Antiguo Testamento. Para ellos, a la derecha, a la diestra del Padre, no estaba sino la ley de fuego. La ley. Alabado y bendito el nombre del Señor. A la diestra del Padre estaba la ley. ¿La ley de quién, pastor? De Moisés, según ellos. Y eso los ofendió a ellos. Porque el que se iba en contra de la ley de Moisés también moría irremisiblemente, según ellos. A ellos no les podían tocar la ley de Moisés. Y lo que confiesa Esteban, para ellos es una herejía, porque él dice, yo no estoy viendo a la derecha. Si él dice, veo los cielos abiertos y veo a la diestra la ley de Moisés, quizás él hubiese sido otro el cantar. Pero yo les ofendí, dice, veo a Jesús. Si él dice, veo los cielos abiertos y veo a Jesús, no pasa nada. El problema fue que dijo, veo al Hijo del Hombre, veo a Jesús a la diestra, que está a la diestra de Dios. Y ellos no podían aceptar esto. Porque a la diestra de Dios, para ellos, estaba la ley de Moisés. Según Deuteronomio capítulo 33:2. Y en realidad, como él estaba lleno del Espíritu Santo, bajó una tremenda revelación y se los confiesa a ellos. Porque cuando muere Jesús, escúcheme bien, hermano mío, cuando muere Jesús, Jesús toma la posición de esta ley, que era una ley fatal para la humanidad, para el pueblo y para la humanidad. Era algo coercitivo, era algo que si fallabas, muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Tal cosa, látigo. Tal cosa, castigo. Tal cosa, muerte. Tal cosa, maldición. Y cuando ellos no sabían, pero cuando muere Jesús, aún toma la posición de esta ley, que era una ley
tajante, inclusive para ellos, y se sienta al lado del Padre. Ellos no podían entender que Jesús era el que tomó la posición de intercesión para que el castigo no le llegara a ellos también. Pero ellos estaban aferrados a la ley, según ellos, a la ley de Moisés. Porque cuando muere Jesús, la muerte de Cristo trajo unos cambios tremendos, trajo un cambio por anticipado, y ellos desconocían esto. Eso fue lo que los ofendió a ellos. Dice por allá en Romanos capítulo 8:34, ¿quién es el que condenará? Una pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y mire lo que dice Romanos 8:34, esto lo dice Pablo, el que además está a la diestra de Dios. Nuevamente lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 8:34, predicándole a los romanos y predicándole al pueblo judío que estaba en Roma y a la iglesia de Roma. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pastor, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra de Dios. Ya la ley coercitiva ya había sido quitada de él. Y Romanos 10:4 lo confirma. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo toma la posición de la ley de Moisés. Por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Pero que cree quién, pastor? ¿En la ley? No, en Cristo. En Cristo. Entonces, Cristo toma la posición del puesto. Toma la posición de la ley de Moisés. Quita a Moisés y él se sienta. Porque él vino fue a salvar al mundo. La salvación del mundo. Entonces, todo Israel antiguo testamentario, todo Israel antiguo, los rabinos, los estudiosos, los escribas en general, todos sabían, escúcheme bien, hermano mío, todos sabían que a la derecha del Padre estaba sentada esta ley. Lo que no querían aceptar era Cristo. Lo que ellos no quieren aceptar, inclusive en este tiempo, es a Cristo. Y mucho menos quieren aceptar que Cristo había tomado con su muerte y resurrección el lugar de esta ley condenatoria, porque era una ley condenatoria. Todo era para condenación. Todo era para condenación. Inclusive, dice la palabra que si no daba el diezmo, había maldición para el pueblo. Eso lo dice por allá Malaquías. Cosas que no puede pasar en este tiempo, hermano. No se deje echar miedo, no se deje atacar de eso. Que si usted no trae el diezmo, va a vivir arruinado. Mentira del diablo. Que si usted no trae el diezmo, usted va a entrar en maldición y en pobreza todo el tiempo. Mentira del diablo. Porque esa ley que dice en Malaquías, escúcheme bien, hermano, para que no se deje engañar, esa ley no es para nosotros. No es para nosotros. Esa ley era para ellos, para los sacerdotes levíticos. Por eso yo les recomiendo a los hermanos, siempre utilizan esta cita bíblica que está en Malaquías capítulo 3. 9, 8, 7. Y Mateo capítulo 3, mira lo que dice. Vamos a leerlo del 6 en adelante. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob. O sea, los jacobitas, o sea, los de Israel, no habéis sido consumidos.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Esto era para ellos. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto era para ellos, para el pueblo de ellos. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¡Ey! ¿La nación cuál? La nación de Israel. O sea, le habló al pueblo de Israel y dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es para el pueblo de Israel. Esa maldición no es para la iglesia. O sea, lo que pasa es que la gente confunde una cosa con otra, hermano. Yo no sé por qué confunden todas las cosas. Pastor, pero si la palabra dice que es ayer y para siempre. Sí, pero usted tiene que mirar los tiempos. Por eso yo siempre, y estamos enseñando a los hermanos, que un buen evangelista, un buen predicador, debe aprender dos cosas importantes. Número uno, todo lo que se hizo en el tabernáculo. Todas las posiciones del tabernáculo, todos los lugares del tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó allí en el tabernáculo de reunión? ¿Qué pasaba? Eso lo debe aprender un buen predicador, número uno. Número dos, un buen predicador debe aprender las 7 dispensaciones. Importantísimo, importantísimo, que un buen predicador aprenda sobre las 7 dispensaciones. Cuando un buen predicador aprende las 7 dispensaciones y el tabernáculo del Antiguo Testamento, obviamente también debe tener en cuenta en qué tiempo estamos, en qué dispensación estamos y tener buen conocimiento sobre los 4 evangelios y las cartas. Y eso lo hace a él un predicador completo, cuando conoce todas estas cosas. Pero si usted va a predicar y no conoce los tiempos, hermano mío, va a cometer un error y el agrey va a entrar en confusión. Hay palabras que son únicas y exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros no entramos ahí en esas leyes o en esas maldiciones. Porque a mí Jesús, yo no soy levita ni soy levítico. O sea, yo no soy levita ni levítico. Y esto era para el pueblo levítico. Nuestro sacerdocio, y se los he enseñado y se los he predicado muchas veces, nuestro sacerdocio es según el orden de Melquisedec, porque Jesús, el sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio eterno, es según el orden de Melquisedec. Por tanto, la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo es judío de la tribu de Judá, y la tribu de Judá no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Entonces, el que muere por mí es un judío de la tribu de Judá, valga la redundancia, lo estoy repitiendo para que lo entendamos, de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Muere, resucita, y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, lo toma el Señor, que es un sacerdocio eterno. Y todo lo que creamos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que creamos y confesemos que Jesucristo es el Señor, y recibamos su nombre, y recibamos su muerte, y recibamos su resurrección, nos hacemos discípulos de Jesús. ¿Según el orden cuál, pastor? ¿Levítico? No, según el orden de Melquisedec. Porque nuestro sacerdocio es eterno. Nuestro sacerdocio es eterno. Porque nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Nada más por ahí. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, hermano, para tener mucho cuidado. Por eso es que en este tiempo mucha gente está siendo condenada, mucha gente está siendo engañada. Y esto lo ofendió a ellos porque Esteban les dijo la verdad en la cara. Le dijo, esta ley es una ley condenatoria, la ley de Moisés. Y Jesús, cuando murió, tomó la posición a la diestra del Padre. Y esta ley traía fuego, traía castigo, traía ejecución, traía juicio.
Pero cuando vino Cristo, en el cielo hubo un cambio, también vino la gracia y se pone a la diestra no para juzgar. Jesucristo está a la diestra no para juzgar, hermano mío. Y la ley estaba a la diestra para juzgar, para castigar, para ejecutar. Pero Jesucristo tomó esa posición no para hacer lo mismo de la ley, porque Él se sujetó a todo lo de la ley. Él recibió castigo, ejecución y juicio por mí y por ti. Y eso lo tienes que tener tú muy claro como hijo de Dios. Él tomó la posición mía de castigo, ejecución y juicio según la ley. Por eso Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a someterme a la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y todo lo que diga la ley, aquí estoy yo. Yo pongo el pecho, yo pongo la cara, yo pongo mi vida por ustedes, por ellos, inclusive por el pueblo de Israel. Pero yo hasta el momento, bueno, algunos están y otros no. Por eso es que hay confusión en el mismo pueblo de Dios, en el mismo cuerpo, porque no conocen estas cosas, hermano. Porque nos hemos acostumbrado a esas prédicas, Dios te bendiga, Dios te va a traer, Dios te va a bendecir, recibe, recibe, recibe. Hermano, pero cuando usted le enseña esto a la Grey dice, Dios mío, ahora sí entiendo todas las cosas. Jesús ocupó ese lugar a la diestra, no para juzgarme. Y creo que Él lo dice por allá en el Evangelio de Juan 12:47. Creo que Él dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjate, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Imagínense. O sea, Él está diciendo, no solamente le está hablando ahí a la iglesia, a los que estamos sometidos, sino también a los que no quieren. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le voy a juzgar. Pero pastor, ¿por qué no le va a juzgar? Porque la palabra dice, hay una palabra, creo que está en Mateo, dice claramente, allí las escrituras dice que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. O sea, la misma persona se va a juzgar. Y como la misma persona se va a juzgar, entonces Dios, como justo juez, Dios, no el Hijo, sino Dios, el Padre, en aquellos tiempos, si no hay un arrepentimiento de esta persona, es Dios el que va a hacer el juicio. Si no sabía usted. Por eso es que el Señor dice, si usted no quiere oír las palabras y usted no quiere guardar las palabras, pues yo no lo voy a juzgar. Usted mismo se va a juzgar con sus palabras y sus palabras le va a juzgar o le va a justificar. Entonces Él no se puso a la diestra para juzgar. Él se puso a la diestra para interceder. Por eso Romanos 8:34, ya lo leímos, vamos a leerlo otra vez. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Pastor, ¿qué hace Jesús a la diestra del Señor? Interceder. Dice que intercede. Bueno, mira, donde lo dice primera carta de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando se refiere a los hombres, al hombre, se refiere realmente a lo que está en el mundo, porque ya nosotros como iglesia tenemos un intercesor que se llama, ¿cómo, pastor? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros o por vosotros con gemidos indecibles, por la iglesia, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro, usted es templo del Espíritu Santo y vive dentro. Vea, usted puede ser todo lo que quiera, usted puede ser todavía chismosa, lengua larga, criticona, envidiosa, usted puede cometer cualquier cantidad de barbaridades como persona humana,
Pero si usted ya está dentro del pueblo, dentro del cuerpo, dentro del camino, está bautizado, está allí peleando todos los días para que el Señor tenga misericordia, no importa los defectos que tengamos como humanos, pero el Espíritu Santo está dentro de ese templo, dentro, está resistiendo todo, está mediando, está intercediendo. Por eso dice con gemidos indecibles delante del Padre. Pero como Jesús está a la derecha, a la diestra, sentado, Él intercede por el mundo, por los hombres que están en el mundo. Y también por nosotros, también por nosotros, pero también por el mundo, el intercesor. Porque el mundo no puede interceder el Espíritu Santo por el mundo. Pastor, ¿por qué? Porque el mundo, los que están en el mundo no tienen al Espíritu Santo. Ellos no tienen siéntase usted, oiga, glorioso, siéntase usted dadivoso, siéntase usted misericordioso, porque el Espíritu Santo sí está dentro de nosotros, no importa cómo nos portemos nosotros muchas veces. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos exhorta siempre de todo pecado, nos incomoda. Contestaste mal, te incomoda el Espíritu Santo. Hiciste tal cosa, te incomoda el Espíritu Santo. Te sientes como incómodo, como que, ay Dios mío, yo no sé, o sea, hay algo que es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. No hubiese yo hecho, no hubiese respondido así, me exalté, contesté mal, alcé la voz, manoteé. Es el Espíritu Santo que está dentro. Pero el mundo no tiene el Espíritu Santo, hermano mío. No hay quien interceda por ellos. Entonces no hay otro, por eso dice no hay otro ni hay otra. Es Jesús. Pastor, pero yo no sabía que el Espíritu Santo no tenía el mundo. Es que el Espíritu Santo no lo tiene. Pastor, ¿y de dónde te agarras tú para decirme que el Espíritu Santo, que Él no está en el mundo ni en el mundo? Lo dice Juan capítulo 14, hermano. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ojo, para siempre, hasta que nos muramos. Y mire lo que dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, aleluya, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es el Espíritu de verdad, pastor? El Espíritu Santo. Si no sabía. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Consolador, ese es el Espíritu Santo a quien el Padre, dice el Señor, enviará en mi nombre. Y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar, como está recordando en esta mañana o en este día, todas las cosas. Esa es la obra del Espíritu. Y cuando Él venga sobre ustedes, también que era una palabra profética. Si yo no me voy, le dijo Él a los discípulos, no puede venir el Consolador. A ustedes les conviene que yo me vaya, les dijo el Señor a los discípulos, porque si yo no me fuera, el Consolador no puede venir a ustedes. Pero si yo me voy, yo lo voy a enviar. Yo intercedo por el Padre, Jesús, para que le envíe el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando del Espíritu Santo, hermano mío, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, pero con el mundo no está. Por eso es que dicen, la gente se confunde, pastor, pero entonces ¿quién intercede? Si aquí dice Jesús, me han preguntado, ¿aquí dice Jesús? Sí, Jesús intercede por el mundo. Y también, obviamente, por nosotros, porque es algo, ellos respetan mucho el orden. Respetan mucho ese escalafón, el conducto regular. Pero nosotros tenemos un intercesor íntimo, que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Dice que con gemidos indecibles. ¡Qué bonito! Por eso es que en Hebreos capítulo 12:2
dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, sufrió, menospreciando el oprobio, y mire lo que dice Hebreos 12:2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado y bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro Señor Jesús que está sentado a la diestra. Ya no hay ley de fuego para la iglesia. Ya no hay condenación para la iglesia. Lo dice Romano. ¿Cómo va a entender? No porque usted no. No. Porque hay unos que se están condenando, autocondenando. Pastor, si me muero, ¿será que me voy con Cristo? Hermano, usted tiene que estar seguro que si usted parte ya, en este momento de la tierra, se va con Cristo. Adquiere salvación. Pastor, pero es que adquiere, porque usted ya recibió la ley del Espíritu de vida en Cristo para ser librado del pecado y de la muerte. Eso está escrito en la palabra. Si usted no la cree, tiene problemas usted. Tiene problemas de fe. Porque el mismo Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces mira lo que dice, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando habla de los que no andan conforme a la carne, quiere decir que hay unos que están con Cristo de boquilla. Como decíamos nosotros, de boquilla a los músicos. Hay unos que, sí, que Jesucristo, mentira, está en el mundo. Pero si usted está conforme al Espíritu, pastor, ¿y cómo es estar conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, conforme al Espíritu es hacer las obras que el Espíritu te manda. Compartir el fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, la templanza. Esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo, para los que vivimos en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Para los que estamos unidos a Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Fallamos todos, hermano. Pastor, usted falla. Mi hermano, yo fallo no todos los días, yo fallo cada segundo, hermano. Estoy fallándole al Señor. Pero como Él dice en la palabra, que Él no deja caer su palabra, y esta palabra no regresará vacía. Ahora yo no me puedo justificar en la carne. No es que mi carne. Yo tengo que batallar, tengo que pelear. Tengo que pararme la raya con mi viejo hombre, conmigo mismo. No con el diablo. El diablo tiene que huir. Porque yo lo tengo que resistir, dice la palabra. Él tiene que huir. Porque usted lo resiste. ¿Y cómo lo resiste? Pues no dándole, mire, dice Gálatas, no dándole el lado a la carne. Si usted le da el lado a la carne, ¡ay, qué rico! Para el diablo sabroso. Si usted satisface los deseos de la carne, qué rico para el diablo. Usted lo está alimentando a él. Por eso es que Gálatas dice, anden en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Los deseos de la carne van a llegar. Quiero tomar, quiero emborracharme, quiero fumar, quiero fornicar, quiero idolatrar, quiero visitar hechicerías, brujerías, quiero ser enemistoso, enemistades, quiero estar en pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera. Esos son obras de la carne. Si usted le da el lado ahí, aleluya, pellizquese, tiene tiempo aquí en vida de volver y arrepentirse. Señor, no vuelvo más, ayúdame, estoy mal, ayúdame con esto. Arrégleselas con Dios. Nadie puede sacar excusas. Es que estoy en la carne, pastor. Ay, entonces nosotros los pastores, ¿en qué estamos? ¿Somos cuerpo glorioso? No, en ninguna manera, hermano mío. En ninguna manera. Bendito y alabado el nombre del Señor. Glorioso.